parte 2. Gloria al Señor. Así es de que hoy en este día, como usted sabe, cada primer domingo de mes nos toca participar de la cena del Señor. Gloria a Cristo. Así es de que vamos preparando nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Y ahí está basado nuestro tema de hoy. Hermanos, la ofrenda del Señor. Capítulo 10, versículo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Vamos a ver lo que dice el Señor Dios eterno. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Usted puede, hermano, ver las enseñanzas que estamos dando los domingos. Los puede usted mirar en el Face, ¿verdad? Lo puede usted ver a través de Ministerios Maranata para el Mundo. Y ahí usted puede ver las enseñanzas que damos, ¿verdad? Como hoy, las que enseñamos los jueves también hermanos, están subiendo ya desde tiene tiempo. Y bueno, pues usted puede darle repaso ahí, ¿verdad? A lo que nosotros, como hoy en este día, el Señor Dios nos trae, nos da, hermanos, para que seamos preparados, como dice la Escritura, para toda buena obra. Gloria al Señor. Capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 del libro de Hebreos. Vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en esta mañana. Y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este día, hermanos, para ser, oiga bien, mejores en el Señor Jesucristo, porque ese es exactamente el asunto, que seamos cada día mejores, ¿verdad? Porque Dios nos está, hermanos, preparando, nos está equipando. ¿No traen Biblia? A ver, ¿quién no trae Biblia? Gloria al Señor. Todos traen Biblia. ¿Trae Biblia? Gloria a Dios. Ya tenemos todos la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Gloria a Dios. Amén. Capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 de Hebreos. Amén, dice: entonces sigue, aquí estoy, yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Me puedes dar la lectura? Por favor, en la versión 60, 9 y 10. ¿Está bien? Sí, es 60, ¿va? Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Esa es voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a ver, amados hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña. Como veíamos, hermanos, en la primera parte de este tema, hay eventos en la Biblia que llamaron la atención de muchas personas, que inclusive paralizaron toda una ciudad. Por ejemplo, Absalón paralizaba la ciudad cuando se cortaba el cabello una vez al año, así lo dice la Biblia. Cuando le cortaban el cabello a Absalón. ¿Sí sabe usted quién fue Absalón, verdad? Hijo de David, el cual, hermanos, oiga bien, ¿verdad? Se opuso o le dividió el reino a su propio padre. Bueno, pero no vamos a hablar de Absalón, a lo que solamente lo estoy tomando como ejemplo. Gloria al Señor. Ahora, gloria a Cristo. Otro evento que paralizó una ciudad fue la inauguración del templo de Salomón, durante el cual el rey ofreció 1000 holocaustos, por lo que quizás mucha gente que llevaba sus ofrendas debió de esperar hasta que el rey terminara de presentar las suyas. Hermanos, imagínese usted cuando esa casa de oración, la cual David no pudo construir, sino que la construyó Salomón. Imagínense 1000 holocaustos.
¿Qué tiempo se llevaría este rey para presentar todo eso delante del Dios Altísimo, verdad? ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo tenía que esperar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el rey presentara primero sus ofrendas, sus sacrificios, para después el pueblo, hermano, poder llevar, oiga bien, para que fueran presentadas sus ofrendas y sus sacrificios delante del Dios Todopoderoso. Un evento tremendo. Oiga, fíjese nada más qué tremendo es esto. Ahora, gloria al Señor. Así también la llegada de los magos que provenían del oriente, los cuales llevaban una gran multitud de dromedarios para ofrecer sus ofrendas a Jesús, seguramente también se paralizó el pueblo. Muchos dicen que eran 3 reyes magos. Eso no es cierto. La Biblia dice en Isaías que era una multitud de dromedarios que llevaban, ¿verdad?, los regalos al Señor Jesucristo o los presentes, y era una multitud, así lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. Imagínese ese evento tan tremendo, amado hermano. Ahora, mire usted, si estos eventos realizados por humanos fueron capaces de paralizar ciudades, si estos eventos que se llevaron a cabo, amados hermanos, oiga, fueron capaces, oiga bien, ¿de qué? De paralizar ciudades. Imagínese usted nada más, amado hermano, ¿qué pasó cuando Dios, hermanos, decide ofrendar? La ofrenda que Dios dio, eso causó que el sol se oscureciera. Abra su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, 45. Porque mi Padre Celestial trajo una ofrenda, y esa ofrenda es su propio Hijo, el cual lo presentó, bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que Cristo Jesús se ofreció como ofrenda, hermanos, una sola vez. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso. Y la tierra tembló y el sol, hermanos, se oscureció. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre, oiga, o más bien el Hijo, se estaba ofreciendo como ofrenda por nuestros pecados. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 23, versículo 45, Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Amén. Amén. A ver, ¿qué dice? Bendito Dios. A ver, Martín. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. El sol se oscureció. Todo quedó oscuro. Todo se paralizó. Oiga, el mundo entero quedó en tinieblas. Las tinieblas creyeron que habían vencido, porque en ese momento el Hijo de Dios estaba muriendo. Pero lo que no sabían, que Jesucristo con su muerte iba a vencer a la propia muerte, iba a vencer al enemigo de nuestras almas y salir triunfante, hermanos, al tercer día de su muerte, victorioso. Bendito sea el Señor. Dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Amén. Ahora mira, aquí vemos, hermanos, que dio a su Hijo, es decir, el Cordero que quita el pecado del mundo. En Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, un texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. De tal manera amó Dios, y lo sigue amando. Gloria al Señor. Porque Él ofrendó a su propio Hijo, hermanos, para que nosotros tuviéramos vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, en el antiguo pacto,
los hombres llevaban un cordero, el cual era examinado para saber si era físicamente perfecto para cubrir sus pecados. Abra su Biblia, Levítico 22, verso 20 y 21. Ellos llevaban sus ofrendas, y esas ofrendas, esos machos cabríos o corderos, amados hermanos, o toros, los llevaban para presentarlos. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote los examinaba minuciosamente. ¿Para qué? Para que no tuviesen ningún defecto. Gloria al Señor. Y todo esto, hermanos, todo esto era sombra de la ofrenda, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por esa razón, mire lo que dice Levítico 22, 20 y 21. Gloria a Dios. Ninguna cosa que se haya de defecto ofreceréis, porque no será acepto por nosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Así es. ¿Cómo será? Sin defecto. Cuando llevaron a mi Señor Jesucristo para presentarlo ante los sacerdotes, porque a Jesús lo llevaron ante los sacerdotes, ¿sí o no es cierto? ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Minuciosamente lo estuvieron examinando durante 4 días. Más sin en cambio, la Biblia dice que declara Pilatos, ¿qué dijo? Yo no hallo ningún pecado en este hombre, porque en él no había ni una pizca de pecado. Más sin en cambio, con toda esa limpieza, lo crucificaron. Oiga bien, por eso el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto, porque ese sacrificio es el único que puede borrar, que puede limpiar nuestros pecados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora mira, sin embargo, Dios da a su Hijo una ofrenda y es examinado también durante 4 días, y al ser, hermano, encontrado sin pecado alguno, lo crucifica, de tal forma que su sangre no solo cubre el pecado, sino que lo borra totalmente. Porque los animales en la antigüedad, dice la palabra de Dios, que presentaban el animal sin defecto, porque ya lo vimos en la palabra del Señor, en el libro de Levítico 22, verso 20 y 21, lo presentaban, hermanos, oiga bien, pero esa sangre de esos corderos solamente cubría los pecados, mas sin en cambio la sangre de Jesucristo borra, la sangre de Jesucristo limpia, bendito sea el Señor, para siempre nuestros pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios, dele gloria al Señor, bendito Dios. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 14, mire lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 14, vamos a ver lo que dice el Señor Dios eterno. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Amén. A ver, a mí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, lo echó de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obedecido eterna redención.
Alabado sea Dios. Hebreos 9, 11 al 14. A ver otra versión. A ver qué dice la versión viviente o nueva traducción viviente. Mire lo que dice la palabra. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que abandonemos al Dios viviente, adoremos al Dios viviente. Hasta el 14. Por eso, 14. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así es. Si la sangre de los toros y los machos cabríos cubrían los pecados, cuanto más la sangre de Jesucristo nos limpia, borra nuestros pecados, bendito sea el Señor, y hermanos, y somos limpios, purificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Gloria al Señor. Y de esa manera Él nos justifica delante del Padre Celestial. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ahora, fíjese usted, hermano, entonces la ofrenda del Señor limpia el pecado del mundo. La ofrenda del Señor, sí, porque Él se ofreció como una ofrenda por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo llegaba, ¿verdad?, y ofrecía el cordero. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que sus pecados, ¿verdad?, fueran ¿qué? Cubiertos, ¿o no? ¿Y por cuánto tiempo? Dice la Biblia que solamente por un año. Y dice la palabra de Dios que entraba el sacerdote a ofrecer el sacrificio. Primero, antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote ofrecía el sacrificio, la ofrenda por él mismo. Y después que era aceptada la ofrenda que el sacerdote ofrecía por sí mismo, oiga, entraba al lugar santo a ofrecer el sacrificio por el pueblo o en el lugar santísimo, y el Señor aceptaba la ofrenda. Y dice la palabra de Dios cuántos días hacían fiesta, porque ellos habían sido perdonados por un año más. La gente se alegraba, hacía fiesta, amados hermanos. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días hacía fiesta? Porque un año tenían de perdón. Oh, amado hermano, nosotros hemos sido perdonados para siempre. Gloria a Dios. Sí, hermano. Si el pueblo por un año se alegraba y se gozaba porque un año Dios los había perdonado, y el siguiente año tenían que volver a hacer ese sacrificio, esa ofrenda, presentarla, hermanos, se gozaban y hacían fiesta durante 7 días. Nosotros, amados hermanos, hoy hemos venido a la casa de Dios a celebrarle fiesta a Jehová, el Dios eterno, el poderoso, el santo, el glorioso. Bendito es su nombre para siempre. Es motivo de gozo y de alegría saber que mis pecados han sido borrados y que mi Padre ya no se acuerda de ellos. Es motivo de gozo y de alegría y de celebrarle fiesta a mi Padre, de saber, amado hermano, que ahora Él me ha perdonado
y que Él me justifica delante del Dios Todopoderoso. Es motivo de alegría y gozo de saber que Dios te ha perdonado y que el Señor Jesucristo te justifica. Dice su palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te justifica. Él es el que te presenta delante del Padre. Y aunque el enemigo, dice la Biblia en el capítulo 12 versículo 10 de Apocalipsis, que viene y te acusa, mi Señor Jesucristo se presenta delante del Padre a manifestar que no hay nada en contra nuestra. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Porque la palabra de Dios dice también en Colosenses capítulo 2, dice la palabra de Dios en el verso 15, 14 y 15, dice que Él anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, clavándola en la cruz. Bendito sea Dios. Así es que cuando el enemigo busca para acusarnos, como dice la Biblia en Apocalipsis 12:10, hermano, mi Padre, mi Señor Jesucristo me justifica y te justifica, porque ahora tus pecados han sido borrados. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Mira, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 10 y vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces la ofrenda del Señor limpia el pecado del mundo, ya no los cubre, los limpia el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 10:10. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ya oyó? Otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, mediante el cuerpo de Jesucristo, ¿qué dice? ¿Somos qué? Santificados, somos limpios, somos purificados en la sangre preciosa de Jesucristo. Mire, yo le voy a decir una cosa. La sangre de Jesucristo es limpia, es santa, es perfecta, ¿verdad? Y esa sangre nos da vida, nos justifica, nos limpia, porque esa sangre es divina. Por eso la palabra del Señor dice que ahora nosotros tenemos vida por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, mire usted, capítulo 10, versículo 14 de Hebreos, dice que ahí que nos perfecciona. Esa ofrenda, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nos perfecciona. Gloria al Señor. Oiga bien, bendito Dios. En la cita del capítulo 10 de Hebreos, nos santifica. En el capítulo 10, 14 dice que nos perfecciona. Gloria a Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Con una sola ofrenda hizo perfectos ¿a quiénes? A los santificados. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos santificados, purificados, limpios para presentarnos delante del Padre Celestial. Bendito sea Dios. Hoy, en este día, vamos a tomar Santa Cena. Hermano, y si nosotros le añadimos fe a esto, entonces los beneficios que conlleva esto los vamos a recibir. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, el jueves les decía, cuando el enemigo se levanta en contra de Jesús, cuando fue, hermanos, tentado, el enemigo de nuestras almas, o sea, el diablo,
usó la palabra en contra de Jesús, ¿sí o no es cierto? La usó en contra de Jesús. Pero ¿por qué, hermanito, nunca usó el efecto la palabra de Dios en el enemigo? Porque él cita palabra que le dice, escrito está. ¿Y sabe por qué? Porque mi Señor Jesucristo con esa sola palabra lo venció, lo derrotó. Mira, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. El enemigo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Por qué? Porque llevaba ya 40 días y 40 noches en ayuno. Y el enemigo, el diablo, toma la palabra de Dios y se la aplica a Jesús. Y Jesús le contesta y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo le pregunto una cosa, ¿por qué en el diablo no tuvo efecto la palabra de Dios? El jueves decíamos y veíamos a través de la palabra, ¿por qué? Porque no la vivía, porque no la, hermanos, no hacía la palabra de Dios como está escrito. Si nosotros no la vivimos, no la aplicamos a nuestra vida, en balde es que conozcamos la palabra. No va a surgir ningún efecto, porque la palabra dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cierto, pero si nosotros no la aplicamos, si nosotros no la vivimos, en balde no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, hermano, no la estamos viviendo. De veras, y eso lo dice el Señor, no lo digo yo. El enemigo conoce la Biblia mejor que tú y que yo, pero no le funciona porque no la aplica, porque no la vive. Y esa es una grande enseñanza para nosotros. La humanidad de Jesús fue probada porque Él era hombre. ¿Sí o no es cierto? Él era hombre. Lo dice la Biblia. Abra la Biblia, capítulo 2:14 de Hebreos. Él era humano igual que nosotros. ¿Y qué fue lo que fue probado en Él? Su humanidad. De veras, fue probada su humanidad. Y fue probado en todo, dice la Biblia, pero Él no pecó. No pecó, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice 2:14-60? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Oyeron? Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, dice ahí. Entonces, mira, amado hermano, lo que el Señor demanda no es que nos aprendamos la Biblia de memoria, sino que la pongamos por obra, que la activemos a nuestra vida, para que la palabra surte el efecto que ella conlleva. Hoy vamos a tomar Santa Cena, y hoy le vamos a añadir a esto fe, porque al que cree, todo le es posible. Yo no sé si vienes enfermo,
Hoy el Señor te puede levantar. Yo no sé si vienes afligido. El Señor te puede dar el gozo, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Gloria a Dios. Yo no sé. Yo no conozco tu corazón. El que lo conoce es el Señor Dios Todopoderoso. Y hoy el Señor, hoy, si tú le crees, Él te puede dar una victoria y salir victorioso de este lugar. Salir, hermano, victorioso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre para siempre. Ahora, hermano, el sacrificio de Jesucristo da vida eterna. Juan 3:16, que ya les cité hace un momento, dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesucristo, la ofrenda de Jesucristo, nos trae vida eterna. La ofrenda del Hijo es su cuerpo. La ofrenda de Jesucristo es su cuerpo, por lo que no debemos despreciar la Santa Cena. Oiga, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo es su cuerpo. Es por eso que no podemos despreciar o menospreciar la Santa Cena. Y si nos sentimos indignos, nuestro trabajo es orar a Él para que nos perdone y nos haga dignos para participar de su ofrenda, para participar de su cuerpo y para participar de su sangre. Gloria al Señor. Mateo 23:19 dice la palabra del Dios Todopoderoso. Yo traigo una versión diferente a la 60. Dice: ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? Fíjate nada más lo que está diciendo el Señor. ¿Qué cosa es más importante? Pero dice: ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Y sabe por qué? Porque el altar, oiga bien, con la ofrenda o por la ofrenda es santificado. Gloria a Dios. Y la ofrenda es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a participar hoy. Y de esa manera, oiga bien, amado hermano, tú y yo, que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, somos santificados al comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Esto es tremendo, hermano. De veras. ¿Qué tenemos que hacer? Añadirle fe a esto. Gloria a Dios. Ahora mira, a ver qué dice tu versión 60. ¿Ya la tienes, no? A ver. Era 19, ¿no? Necios y ciegos, ¿por cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Dice? A ver. ¿Sí? A ver, porque por ahí hay unas comas, creo, ¿no? Ciegos, ¿qué es más importante? ¿O el altar que da la ofrenda? Oiga bien. ¿O la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Exacto. ¿O el altar? Hermanos, el altar es santificado. ¿Por qué? Por la ofrenda. Amén, hermano. ¿Y quién es la ofrenda? Cristo. Él se ofreció por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ahora,
Nótese en qué, hermanos, que este pasaje hace referencia al carácter sagrado de la ofrenda, por lo que no, hermanos, la podemos rechazar. No podemos rechazar esa ofrenda. Mire, gloria al Señor. En el culto al Señor tenemos la oportunidad de ofrecerle a Él. Sin embargo, cuando se nos, hermanos, reparte el pan para participar de la Santa Cena, es como que si Dios nos está dando de su ofrenda. Por lo tanto, debemos participar de ambas para acceder a sus beneficios. Gloria a Dios. Amén, amén. Aquí en el servicio a Dios tenemos la oportunidad, hermanos, de ofrendarle a Él. ¿Sí o no? No solamente en lo literal o en lo económico, también nosotros ofrendamos ante el Señor. ¿Cómo nos ofrendamos delante de Él? ¿Quiere ver? Abra su Biblia, Romanos 12:1. Fíjate nada más, Así es de que, hermanitos, esto es mutuo. Yo ofrendo mi cuerpo, mi ser al Señor, y hoy tomo de su ofrenda. A ver, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es exactamente eso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en ofrenda, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional o vuestro racional culto. Hermano, hoy venimos a adorarle, ya le adoramos, ya le cantamos, ya le ofrecimos sacrificio de alabanza, como dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 15 de Hebreos, ¿verdad? Que ofrecimos, hermanos, sacrificio de alabanza, es decir, cantos, canciones que confiesan su nombre. Si usted lo hizo con todo su corazón, usted se ofrendó delante de Dios entregándole un sacrificio vivo. Abre la Biblia, 13:15 de Hebreos. 13:15 de Hebreos. No crea que nomás cantamos por cantar, no crea que venimos. Usted vino y se gozó delante del Padre. El Espíritu Santo movió sus labios, se santificó y le pidió al Dios vivo, ¿verdad?, que santificara sus labios, su mente, su corazón, para que lo que le iba a entregar a Dios verdaderamente saliera de lo más profundo de su ser. Es cierto, ¿verdad? Ahora ya me entregué al Señor, ya le di ofrenda, ahora voy a tomar de su ofrenda. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanito? Cantamos cánticos espirituales, canciones que confiesan su nombre, canciones que le dan la gloria, que le dan la honra, que le dan la adoración y que le dan la alabanza al Señor. Y salió de lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea Dios, porque hay una gratitud en nuestro ser. Entonces el culto al Señor, en Él tenemos la oportunidad de ofrendarle a Él. Y usted al ratito lo va a hacer también, ¿verdad, hermano? ¿Cómo lo va a hacer? Literalmente. ¿Y cómo lo va a hacer?
con todo su corazón. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios ama al dador alegre. Usted va a entregar su diezmo al Señor igual. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué dice la palabra? Con su corazón. Dice la palabra de Dios que usted viene hoy y entrega su diezmo a hombres mortales. Pero en el momento que usted lo está entregando, el Señor Jesucristo lo está recibiendo. Así lo dice la Biblia. Abra la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Así lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Claro. Así como Abraham, que cuando Abraham Dios lo llama, no existía ley, no existía la ley, porque la ley, hermano, levítico, la ley mosaica, ahí sí el diezmo había maldición. Y el que no lo hacía era maldito, dice el Señor. Pero en Abraham hay bendición. Lo dice la Biblia. Porque cuando recibió Dios los diezmos de Abraham, mi Señor Jesucristo, ¿qué recibió Abraham de él? Recibió bendición. Abra la Biblia, capítulo 14, versículo, hermanito, versículo 18, 19, 20 del libro de Génesis, para que vea lo que recibe Abraham. Cuando él le da tres cosas este varón, le da Melquisedec, que es mi Señor Jesucristo, le da tres bendiciones. Le da, lo bendice y le da pan y le da vino. Hoy, en este día, el Señor te va a dar pan y te da vino. Y si tú le crees hermano, a lo que vas a hacer hoy, que vas a comer su carne y su sangre, te bendice. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo bendijo y le dijo: bendito es el Dios Todopoderoso, porque ha puesto bajo tus pies a todos tus enemigos. Aleluya. ¿Y de dónde venía Abraham? Venía de la guerra. ¿Con cuántos fue a guerrear? A ver, 14:14, ¿qué dice? Génesis 14:14. ¿Con cuántos se fue a guerrear? Y dice que eran los nacidos en su casa. 318 hombres nada más. Y ganó la guerra con esos. ¿Pero por qué? A ver, léamelo por favor. 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 14 nada más, ¿verdad? Gloria a Dios. Armó a los nacidos en su casa, porque los hijos que son nacidos en casa no te van a traicionar, porque tú los engendraste, dice el Señor. Y los que no son hijos de casa, vienen, se van, a veces hasta se van hablando de su padre espiritual. ¿Sí no es cierto? ¿De veras, hermano?
Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué cree que dijo Pablo, a este y a este fulano ya los entregué a Satanás? Así lo dice la Biblia, y esa es la autoridad que Dios nos da a nosotros como siervos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Yo no entregaría a nadie a Satanás, No. Que el Señor trate, luego digo, Señor, tú trata con ellos. Yo no, Padre. No. Son tus hijos, son mis hermanos. La otra vez me decía un hermanito, me decía, oiga, ¿y a usted no le da cuidado que los hermanos fulano, sutano, hable de usted, que no lo ame? No, yo no vivo del amor de ellos. Yo vivo del amor que les tengo a ellos. Sí, hermano, yo vivo del amor que les tengo a ustedes. Yo no vivo de que ustedes me amen. Y lo digo delante de mi Padre Celestial porque estoy delante de Él. Yo vivo del amor que siento por ustedes. Y eso es lo que me da fuerza y lo que me da impulso. Primero, saber que mi Padre me amó antes que yo lo amara a Él. ¿De veras? Y le contesté, yo no, hijo, no vivo del amor de ellos, yo vivo del amor que yo los tengo a ellos. Así, hermano. Gloria a Dios. Por eso, mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Abraham armó 318, se fue a la guerra, ganó la guerra, traía el botín, encuentra ¿a quién? Encuentra a Melquisedec, rey de Salem. Si usted ve el capítulo 7, versículo de 1 en adelante, dice la palabra de Dios, hermanitos, que ahí lo vio, lo encontró, él sabía quién era, porque Dios se lo reveló. Y ahí le entrega los diezmos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí no había ley, ahí no había nada. Oiga bien, y dice la Biblia, le recomiendo que lea Gálatas capítulo 3 en su casa para que vea que si nosotros somos de fe, somos hijos de Abraham por la fe. Eso dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, léalo. Y también le voy a recomendar que lea Hebreos capítulo 9, ahí lo va a encontrar usted. Y también le recomiendo que lea el capítulo 7 del libro de Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Ahora mira, amado hermano, sin embargo, cuando se nos reparte el pan para participar de la Santa Cena, es como que si Dios nos está dando de su ofrenda. Por lo tanto, debemos de participar de ambas para acceder a sus beneficios. La Biblia menciona 7 palabras hebreas que se traducen ofrenda, y todas ellas se cumplen en Jesús.